Están entrando al programa más importante de la televisión de Coahuila. López Dóriga me la pela. Loret de Mola es un pendejo. En serio, no los ve nadie, güey. Nadie ve a su ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Andaba yo diciendo maldiciones. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Ninguna maldición. 3 maldiciones. ¿Qué se oyó? ¿Qué dije? No, pues para saber cuánto me va a gustar gobernación. No, córtale. Ya estamos al aire, ya, en vivo, ya. Buenas tardes, queridos televidentes. Este es su programa favorito de la televisión mexicana, su noticiero. Esto es Psicología. Disculpen lo que acaba de pasar anteriormente, pero no importa, olvidémoslo. No es de esta televisora. En fin, estamos a punto de presentarles una nota muy especial, que es la psicología cultural. Pero claro, con nosotros como presentadores que somos Arredondo Sánchez Paulina, Gallaga Vela Emilia, León Arellano Felipe, Solórzano Celedón Marco Uriel y su presentadora Vergara Tapia Mariana. Como les dije, vamos a presentar una nota muy especial, psicología cultural. Pero para todo esto, ¿qué es la psicología cultural? Muy bien, Swender propuso definir la psicología cultural como el estudio de la manera en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman la mente humana. No es posible entender la formación y psicología de las personas sin recurrir a las instituciones sociales, conceptos culturales y artefactos encargados en prácticas humanas, que éstas fomentan modos específicos de percibir, imaginar, sentir o recordar. Precisamente pensamos que esta es la aportación que hace la psicología cultural a la psicología tradicional. A partir de la afortunada ecuación de Lewin, hay un acuerdo más o menos generalizado en afirmar que la conducta humana es el resultado de la interacción entre un organismo y su ambiente. Sin embargo, la psicología cultural añade otra variable a la fórmula, una tercera fuerza, la cultura, que a la vez diseña y organiza el organismo y el ambiente. Sin embargo, la psicología cultural añade otra variable a la fórmula, una tercera, la cultura, que como se dijo, organiza el organismo y el ambiente, además de diseñarlo. Además, es completamente imposible estudiar la mente humana sin precisar las estructuras sociales, como es la familia, la escuela, los organismos políticos, los medios de comunicación, así como las físicas, que son el arte, las tecnologías, informáticas y las conceptuales, que estas son las creencias sobre el tiempo, la salud, la educación y la moral, que originan experiencias psicológicas como percepción, el recuerdo, el pensamiento o incluso la enfermedad. Lo que se propone desde la psicología cultural es un cambio de perspectiva radical y quizá por este motivo no goza de la amplia aceptación que tiene la psicología cognitiva o neuropsicología en la actualidad. Muy bien, ahora que sabemos lo que todo esto engloba, hablemos de sus raíces. De un modo general, algunos autores han distinguido dos tradiciones históricas que han conducido a dos modos de entender la psicología cultural. Por un lado, tenemos la tradición positivista y realista de la Ilustración, esta representada por la psicología cross-cultural. Por otro lado, tenemos el movimiento de la Revolución Romántica contra el racionalismo del Ilustrón, que contemporáneamente llamaríamos psicología cultural. Entonces, precisamente aquí la que nos interesa es esta última, la que se gestiona en Escuela Göttingen. Como se ha dicho anteriormente, la psicología cultural asume la idea de que mente y cultura son inseparables, enfatizando la relación entre determinadas prácticas o contextos de actividad con determinados fenómenos psicológicos. Esta aproximación es distinta a la psicología crosscultural, perspectiva que intenta determinar la universalidad
de determinados procesos psicológicos. El objeto de la psicología cultural no es, por ejemplo, replicar en laboratorios orientales descubrimientos y teorías occidentales, sino más bien redefinir y expandir las teorías psicológicas para que puedan explicar y describir los comportamientos que se dan en determinadas geografías, historias, culturales, además sociales. Pensamos que el germen de estas ideas se encuentran en el inicio de los años 70, del siglo XVIII. Muy bien. De las ciencias humanas o sociales en Alemania, movimiento que impulsa en la Universidad de Göttingen. La escuela de Göttingen, introduce el concepto de cultura, que es sinónimo de pueblo y nación, como fundamento básico para entender la vida humana. La cultura se refiere al carácter o espíritu de una determinada nación, es decir, una mentalidad humana colectiva desarrollada históricamente. Aquí no nos interesa la lectura política que pueda desprender de dicha concepción, el nacionalismo, sino en el énfasis en el carácter cultural de toda mentalidad individual. La escuela Göttingen tenía un programa científico, entender el desarrollo colectivo de la mente humana en sociedad, proceso que estos autores llamaron cultura. Sin la disposición del espíritu de los tiempos no sería posible la producción individual, ya que ésta se construye a través del diálogo y la apropiación de voces culturales. El individuo es parte inherente de la cultura históricamente configurada, siendo el lenguaje el mecanismo cultural central que coordina la conducta y el pensamiento. Pero el lenguaje no es un producto individual, sino que forma parte de un colectivo, de una sociedad o de un pueblo. Y este es el instrumento a través del cual una sensación o percepción se transforma en conocimiento, que forma parte de un colectivo, sociedad o pueblo. Significa que el lenguaje refleja ciertas actividades culturales y ciertos valores vinculados a la relación que establece una comunidad con su entorno. Von Humboldt consideraba que la cultura condiciona el pensamiento a través de la lengua, de modo que cada comunidad ve el mundo de una determinada manera en función de la codificación lingüística que hace de la realidad. Son famosos sus estudios, como uno puede ser la lengua del Kawi y trabajos entre otros, que han dado pie a la llamada hipótesis de relativismo lingüístico, o también conocida como hipótesis de Spear-Whorf, ampliamente discutida. Interrumpiremos esta nota con nuestra siguiente sección. Y esta es... con Laura Bozo, producción. ¿Verdad? Acá está Javier y bueno, yo a veces converso con los muertos y la verdad yo no entiendo, Javier, de verdad, trata de explicarme, Javier, porque ¿cómo puedes hacer esta maldad? O sea, tu esposa, a la que amabas, 21 años, Javier, con tu esposa, y tú le haces una barbaridad de esa magnitud. No. Córtenle, ¿ya? Disculpen, ustedes, también fue un error, esta no era la televisora en la que debía de pasar eso, pero continuemos. Muy bien, ahora continuaremos esta nota de psicología cultural con nuestra compañera Paulina. Adelante, Paulina. En otras noticias, ¿alguno de ustedes había escuchado hablar sobre la psicología de los pueblos? Bueno, pues si no es así, ahora yo se los voy a mencionar. La psicología de los pueblos fue principalmente conocida por el psicólogo Wilhelm Wundt, el cual fue reconocido por fundar un laboratorio de psicología experimental en el año de 1879. Para el psicólogo, la psicología experimental sirvió para el análisis e investigación de procesos psicológicos. Fue reconocido por fundar un laboratorio de psicología experimental en el año de 1879. Para el psicólogo,
La psicología experimental sirvió para el análisis e investigación de procesos psicológicos de pensamiento, el cual él consideraba que eran procesos superiores. A pesar de la importancia que Wundt le otorgaba a ambas psicologías, tanto a la experimental como a la de los pueblos, al final de su vida afirmó que esta era la última parte más importante para la psicología científica general. Él mencionaba que el lenguaje, los mitos, las costumbres constituyen materias relacionadas que deben ser consideradas como las más importantes para una psicología general, ya que el carácter relativamente permanente de estos fenómenos colectivos hace que sea relativamente fácil reconocer claramente a través de ellos ciertos procesos psicológicos y llevar a cabo a través de ciertos análisis psicológicos. Cabe aclarar que otro de los temas que va muy ligado a este es la escuela histórico-cultural de Vygotsky. No obstante, posteriormente a la escuela de Göttingen y la psicología de los pueblos de Wundt, apenas hubo interés en el estudio de las relaciones entre la cultura y la psicología, ya que académicamente predominaron los métodos más experimentales con epistemología positiva. Una excepción es la escuela histórico-cultural de rusa, liderada por Vygotsky, Luria y Leontief, que retomaron la vieja distinción entre los procesos psicológicos inferiores y los procesos psicológicos superiores. Más específicamente, Vygotsky postuló dos principios que enfatizan el carácter culturalmente mediado por la conducta humana. Según el principio de la significación, lo que distingue a la especie humana de otras especies animales no humanas es nuestra capacidad para gobernar nuestra conducta y la conducta ajena mediante la utilización de signos y símbolos, es decir, instrumentos culturales que amplifican y regulan y definitiva medían la conducta de las personas. Gracias al lenguaje podemos pensar verbalmente, gracias a la calculadora podemos sumar eficazmente y gracias a un semáforo podemos cruzar la calle. En definitiva, las formas superiores de conducta, los procesos psicológicos superiores de Wundt, están culturalmente mediadas, habiendo siempre entre estímulo y la respuesta un elemento auxiliar, arbitrario y convencional, que organiza la actividad de las personas. Muy interesante la nota de nuestra compañera. Muchas gracias. Ahora, hagamos una pausa. Veamos cómo está el clima allá afuera. Por ahí escuché que hay demasiadas lluvias. La lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. Ay. Uy. Ay, Pues- híjole. Sí, es que no. Bueno, pues finalmente Claro, no podemos ver cómo está el terreno en ese momento. Hay un encharcamiento, como le llaman, cayó. Pero sí está bien. Sí. O sea, no le pasó nada malo. ¿Seguros? Hola, disculpen. En unos momentos más sabremos cómo se encuentra nuestro compañero. Pero bueno, vamos a cambiar, ¿no? Volvemos a nuestra nota. Vamos contigo, Felipe. Hola, mi nombre es Felipe y hoy les voy a hablar de las perspectivas contemporáneas que hay en la psicología. Algunas perspectivas son las biológicas, la psicoanalítica, la perspectiva cognitiva, perspectiva conductista o de estímulo-respuesta y la perspectiva humanista. Cada perspectiva en evolución constante destaca distintos aspectos del comportamiento y de los procesos mentales y conduce el pensamiento de los psicólogos en diferentes direcciones. También no todos los psicólogos comparten las mismas teorías básicas acerca de aquello que mueve a la gente. Los diferentes psicólogos hacen muchas suposiciones acerca de las cuales los aspectos particulares de una persona que vale la pena estudiarse o a veces la exclusión. Y empecemos con la perspectiva biológica. Su planteamiento es que la conducta se determina a base de factores y procesos genéticos, fisiológicos y neurológicos. Para los psicólogos biologistas es crucial la influencia de un sistema nervioso central. También los biologistas consideran que para que exista una normalidad psicológica es necesario el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y de las etapas del desarrollo conductual que se basan en los años del desarrollo del cerebro que se determinan genéticamente. El método
preferido para el estudio es el experimento, que es principalmente en animales. Algunas causas de esta conducta normal son los trastornos genéticos, trastornos orgánicos, que son algunos corporales, por ejemplo, alguna enfermedad o lesión cerebral. Y el método para el tratamiento es el método físico o somático. Por ejemplo, quimioterapia o medicamentos, terapia electroconvulsiva y psicocirugía. También se encuentra la perspectiva psicoanalítica, que plantea que el individuo está en conflicto debido a las demandas opuestas por las diferentes partes de la personalidad, ello, yo, super yo. Para los psicoanalistas, la conducta se encuentra principalmente determinada por fuerzas inconsistentes según la perspectiva de cada de cada que exista. Debe de existir una normalidad psicológica. Para esto debe haber un equilibrio adecuado entre el ello, el yo y el super yo. Para los psicoanalistas, el desarrollo psicológico está conformado por etapas psicosexuales: la oral de 0 a 1 años, la anal de 1 a 3, la fálica de 3 a 5 o 6 años, la latencia de 5 a 6 años, de 5 o 6 años a pubertad, y la genital, que es de pubertad a madurez. Su método preferido es el estudio del caso, el método clínico, pues. Algunas causas principales de esta conducta anormal es la perturbación emocional o la neurosis causada por conflictos no resueltos derivados de la infancia. Su método preferido es la psicoterapia orientada al insight, y el inconsistente se manifiesta a través de la interpretación de sueños, asociación libre y transferencia. Y luego tenemos la perspectiva cognitiva o cognitivista. El planteamiento es importante conocer cómo las personas comprenden y piensan acerca del mundo. También se considera que en los procesos que se permiten a las personas conocer y comprender el mundo y pensar acerca de él. También los psicólogos cognitivos comparan a la mente humana como una computadora. Las personas son procesadores de información porque la seleccionan, la codifican, la almacenan y la recuperan cuando es necesario. Son centrales de memoria, la percepción y el lenguaje. Según esta perspectiva, para que exista una normalidad psicológica, debe haber un adecuado funcionamiento de los procesos cognitivos y la capacidad para usarlos para vigilar y controlar la conducta. Su método de estudio es la experimentación, principalmente en humanos, que se usa con inteligencia artificial y simulación por computadora. Algunas causas principales de la conducta normal son ideas y creencias irreales o irracionales acerca de sí mismo y otros, la incapacidad para vigilar y controlar la conducta a través de procesos cognitivos adecuados. El método preferido del tratamiento es terapia cognitiva conductual, terapia racional emotiva, meditación zen y autocontrol conductual. Luego tenemos la perspectiva conductista o estímulo de respuesta. Su planteamiento es que la conducta humana se establece con base a fuerzas ambientales y es un conjunto de respuestas aprendidas ante los estímulos externos. La clave del proceso del aprendizaje es el condicionamiento. Y según esta perspectiva, para que exista una normalidad psicológica debe de haber una posesión de un repertorio adecuadamente amplio de respuestas adaptativas.
Su método preferido es el experimento en animales y algunas causas del aprendizaje de respuesta desadaptativas o el fracaso. Bueno, algunas causas de esta conducta normal es el aprendizaje de respuestas desadaptativas o el fracaso desde el principio en lugar de aprender de aquellas adaptativas. También tenemos el método preferido, que es la terapia o modificación conductual. Por ejemplo, la desensibilización sistemática, terapia aversiva, terapia implosiva y moldeación conductual económica de fichas. Y luego, por último, tenemos la perspectiva humanista, que es el individuo, que el individuo es único, libre, irracional y autodeterminante, que el libre albedrío y la autorrealización hacen distintos de los seres humanos a los animales. Y según esta perspectiva, para que exista una normalidad psicológica es necesaria la capacidad de aceptarse a uno mismo, para darse cuenta del potencial propio, para lograr la intimidad con otros y para encontrarle un significado a la vida. Su método preferido del estudio es el estudio del caso, y también tenemos que sus causas principales son la incapacidad para aceptar o expresar la verdadera naturaleza propia y para tomar la responsabilidad de las propias acciones y realizar elecciones auténticas. El método preferido el preferido del tratamiento de esta terapia centrada en el cliente. Los insights provienen del cliente a medida de que se explotan las experiencias presentes junto a la terapeuta. Y si ahora seguirían las teorías las teorías y seguiría con las perspectivas biológicas, las perspectivas ecológicas. Para esto hay una teoría ecológica que se llama de los sistemas de Uri Bronfenbrenner, que esto consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve y que influye en el cambio en su desarrollo cognitivo, moral y racional. También esta teoría puede aplicarse en todos los ámbitos de la psicología y otras ciencias, ya que partimos de la base de que el desarrollo humano se da en interacción con variables genéticas y el entorno. También se expone de una manera clara los diferentes sistemas que conforman las relaciones personales y en esta función del contexto en los que se encuentran. Y gracias, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Felipe, por esa interesante información. Ahora, hagamos un poquito una pausa. Ahora veamos cómo está el mundo, pero el mundo del entretenimiento. Escuché que están hablando de una película. ¿Será Roma? Un mexicano hablando de Roma y que el mismo Venecia el mismo Italia le estén dando esa ovación. Hay que ver la película. Sí, habla de México, ¿eh? En la época de los 70s. La película de Cuarón habla de México. También habla ¿y por qué se llama Roma? De la Roma. De la colonia. Uy, me pareció que nuestros compañeros del set nos aprendieron bien sus notas. Pero mejor volvamos con nuestra nota, ¿no creen? Muy bien. Vamos contigo, Uriel. Sigue con esta interesante información sobre esta nota, psicología cultural. Continuando, ahora hablaremos acerca de la teoría de la actividad, que esta nos decía que los defensores sostienen que el fenómeno psicológico es el resultado de la participación compartida en actividades socialmente organizadas, y de este modo su actividad se va viendo influenciada en aspectos psicológicos, y nos explicaban una tabla que nos hablaba acerca de puntos débiles y puntos fuertes de la teoría de la actividad, la teoría microcultural y la teoría macrocultural. Entonces, un punto fuerte de la teoría de la actividad es que reconoce la importancia psicológica de la actividad puesta en práctica en diversas situaciones en su ambiente social. Su punto débil es que realiza una definición abstracta y ambigua del concepto de actividad práctica en relación con su cultura. Un punto fuerte de la teoría microcultural es que tiene en cuenta la agencia individual y el carácter dinámico de la cultura, y un punto débil es que minimiza el carácter político de la cultura y de la psicología. Y por último, la teoría macrocultural
su punto fuerte es que reconoce la relación entre el fenómeno psicológico y la cultura, pero su punto débil es que se dificulta a la hora de estudiar los factores macroculturales y su relación con sus formas psicológicas sociales. Entonces, también en la teoría de la actividad nos decía que los teóricos piensan que para entender el pensamiento o la inteligencia humana no es posible hacerlo de manera de un contexto de actividad, sino se tiene que poner en práctica en diversos espacios sociales. Tal es el caso en la escuela, en el arte o en la lectura, y estos estimulan y generan distintos fenómenos psicológicos. Además, se han diseñado aspectos positivos en el enfoque enfático. La acción para la pura cognición enfatiza el uso de artefactos, enfatiza el carácter social, la agencia humana y reconoce la heterogeneidad de los procesos psicológicos. Bien, ahora que les hablé acerca de la teoría de la actividad, procederé a hablar acerca de la aproximación microcultural, que esta fue dicha por Ratner en 2011 y proponía el concepto de psicología microcultural para englobar perspectivas en psicología cultural que enfatizaban el nivel individual y la interpretación interpersonal como base de la cultura y de la psicología. Entonces, entendemos por microcultural a aquello que supone la experiencia psicológica y está organizada bajo el influjo de relaciones interpersonales, informales y directas, donde se negocia y se expresan necesidades de las participantes. E influyen cuestiones económicas, relaciones del estatus social, el gobierno, la religión, y normalmente se excluye el análisis de la interacción social, considerando que estos factores deshumanizan y despersonalizan el análisis psicológico. Según Brouwenbrenner, nos decía que la psicología es una ciencia extraña que estudia cosas extrañas, en lugar de describir y analizar el impacto psicológico de determinados contextos y fenómenos. Entonces nos decía que era como un modelo educativo intercultural, y nos hablaban acerca del capitalismo y el influjo de los medios de comunicación o de la globalización. Y para terminar, nos decían que las relaciones interpersonales construyen una cultura en un nivel micro, y estas están reguladas y se instalan en diversas instituciones sociales que van utilizando ciertos artefactos culturales y van influyendo en la creencia, etnoteorías o teorías implícitas del origen cultural. Sería todo de mi parte, le cedo la palabra a mi compañera para que continúe hablando acerca del siguiente tema. Gracias. Uriel, esa fue una maravillosa explicación. Ahora hagamos una pausa para que vengan nuestros patrocinadores. Por ahí escuché que están haciendo una deliciosa ensalada. ¡Ay! Pues así es, y les voy a enseñar a preparar una ensalada con el toque de Peter. Y es muy sencilla. Fíjense ustedes, ponen tantita lechuga, unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellmann's, qué brutos, güey. Ese errorcito nos va a costar unos cuantos dineros, pero bueno, continuemos, ¿no? ¿Qué más nos queda? Muy bien, continuemos con esta nota de psicología cultural con nuestra compañera Emilia. Vamos contigo. Bueno, ahora yo les hablaré acerca de la psicología macrocultural. Esta sostiene que el fenómeno psicológico está organizado por factores macro, como instituciones sociales, artefactos y conceptos culturales sobre el tiempo, el individuo, la educación de las criaturas o la salud y la enfermedad. Estos factores, generales compartidos y objetivados, son políticos en el sentido de que se producen a través de la lucha entre los diferentes grupos de interés, estando finalmente dominados por alguno de estos grupos. Según esta perspectiva, hay una relación dialéctica entre la cultura y el fenómeno psicológico, siendo las emociones, la identidad, la percepción, la motivación, la sexualidad, la memoria, el pensamiento y la enfermedad mental la parte subjetiva de la cultura, adaptando características de los distintos macrofactores. La psicología macrocultural enfatiza la importancia de la agencia individual en la toma de decisiones diaria, estando esta agencia culturalmente organizada,
Incluso en las relaciones interpersonales íntimas como el amor romántico, las interacciones padres e hijos, el sexo o la amistad de los individuos expresan prácticas macroculturales. También les hablaré sobre los retos de la psicología cultural. Tanto la teoría de la actividad como la psicología micro y macrocultural enlazan distintos aspectos de lo que podríamos llamar psicología cultural. En realidad, muestran un carácter fragmentado, inconcluso de esta disciplina. Nuestro análisis, así como los modelos de Marcus y Hamedani, no son exhaustivos, en el sentido de que pueden dejar fuera de sí autores y perspectivas adscritas bajo la etiqueta de la psicología cultural. Sin embargo, ponen encima de la mesa distintos modos de entender la cultura y la relación entre esta y la experiencia psicológica. En este sentido, pensamos que una psicología cultural sólida debe reconocer e integrar 3 aspectos. En primer lugar, el carácter político de los factores culturales que moldean, dirigen y controlan las experiencias psicológicas. En segundo lugar, entender que los fenómenos psicológicos forman parte de las mentalidades culturales compartidas que se convierten en formas o modelos de experimentar e interpretar el mundo y a nosotros mismos en él. Y por último, en tercer lugar, reconocer la actividad del individuo siempre situada y solidaria con los factores culturales que pueden competir en una determinada situación que uno o una, consciente o inconscientemente, elige o se apropia e interioriza o utiliza. En definitiva, pensamos que el mayor reto de la psicología cultural es comprender la conducta humana. Producto de su origen y naturaleza social, histórica y cultural, sin menospreciar la herencia biológica que siempre permanece unida y condicionada al medio de vida de cada cual. Bueno, los dejo con mi compañera. Muchas gracias, Emilia, por compartirnos esa gran información. Y bueno, hasta aquí quedó nuestra nota. Nosotros fuimos Paulina, Emilia, Felipe, Marco Uriel y Mariana en esta nota llamada Psicología Cultural. Aquí nos despedimos. Al igual, fuimos el equipo número 3. Pero no nos iremos sin antes dejarlos con nuestra compañera. Vamos contigo, Lolita. Los dejamos con nuestra presentadora, Lolita Ayala. En Far, Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un tráiler cargado de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera, disculpen ustedes. Phil Barrera, decía yo, vocero de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Ya se fue, perdonen ustedes.